el cálido viento frío de Escocia. Capítulo 12. Los celos del guerrero. Annie Rose se sintió reconfortada por la ira en el tono de su amiga. «Cuéntame las dificultades por las que has pasado», la pidió con la voz llena de entusiasmo. «Pues, en los últimos 2 años he hablado por lo menos con 30 parteras y juro que memoricé cada palabra que me dijeron. Tía Mildred estaba tan decidida como yo e hizo que los criados recorrieran los campos en busca de estas mujeres. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Mildred es una mujer maravillosa». Sí, lo es», concordó Candy. «Te manda su cariño, por supuesto». Annie asintió. «Dime qué has aprendido de esas parteras». «Para ser completamente honesta, al principio oí tantas opiniones divergentes que casi me desanimé. Una me decía que durante el parto la habitación tenía que estar tan caliente como el purgatorio, y otra apoyaba con vehemencia exactamente lo contrario. Sí, en verdad fue frustrante, Annie. Entonces ocurrió un milagro. Una mañana, una partera llamada Annabel entró al torreón. Se comportaba como si aquel lugar la perteneciera. Era anciana y parecía terriblemente frágil, con los hombros caídos y las manos nudosas. Era un espectáculo, en serio. Te voy a confesar que de inmediato tuve dudas en cuanto a sus conocimientos, pero pronto me di cuenta de lo absurda que era esa conclusión. Annie era una mujer amabilísima. También estaba llena de perspicacia y me dijo que la mayoría de sus opiniones estaban basadas en el sentido común. Era partera desde hacía muchísimos años, pero sus métodos son en realidad bastante modernos. Se mantiene al tanto de todos los cambios y dice que siempre está interesada en conocer las técnicas más nuevas. Es una partera totalmente entregada a su labor. Si no fuera tan vieja y frágil, le habría rogado que viniera aquí conmigo, pero el viaje habría sido demasiado para ella. Aún así, las mujeres de aquí nunca le habrían permitido intervenir», dijo Annie Rose. «¿No lo entiendes, Candy? Entonces, ayúdame a comprenderlo. ¿Has hablado con la partera de aquí con respecto a tus temores?» «Santo cielo, no», contestó apresuradamente Annie. «Si le digo que tengo miedo, eso solo empeoraría las cosas. Su nombre es Angélica y no la quiero cerca cuando me llegue la hora. Ella y otra mujer llamada Lisette son las únicas 2 parteras de aquí. Las 2 se comportan de manera muy arrogante. Se supone que la hija de Angélica, Susana, se va a casar con Terry cuando éste se decida a pedírselo. Y creo que esa es la razón por la que Angélica siempre va con aires de presunción. Cree que se va a convertir en la suegra del jefe». Candy tuvo la impresión de que el corazón se le había caído hasta el fondo del estómago. Volvió la mirada a la superficie de la mesa para que Annie no percibiera cuán perturbada se sentía ante aquella noticia. Afortunadamente, su amiga no lo percibió y siguió con su explicación. «La boda no es segura más que en la mente de Angélica, y Archie no cree que Terry tenga intención de pedir la mano de Susana. Entonces, ¿por qué Angélica cree que sí? Su hija es una mujer hermosa. La verdad es que probablemente sea la mujer más bonita de todo el clan. No es una razón muy profunda, pero Angélica cree que, debido a que su hija es tan hermosa, a la larga Terry la querrá. Sin embargo, yo creo que Susana es medio tonta y no puede conservar un pensamiento mucho más tiempo que una pulga». Candy hizo un gesto negativo con la cabeza. «Annie Rose, deberías avergonzarte de decir cosas tan crueles acerca de esa mujer». Trató de parecer seria con respecto a lo que acababa de decir, pero arruinó el efecto por completo al echarse a reír. «¿Una pulga, Annie?», su amiga asintió. Luego comenzó a reír también. «Oh, Candy,
estoy tan feliz de que estés aquí. Y yo estoy igualmente feliz de estarlo. ¿Qué vamos a hacer? El cambio de humor de Annie ocurrió con tanta rapidez que Candy quedó bastante asombrada. Había estado riendo hace un momento y ahora parecía que fuera a echarse a llorar de nuevo. Annabel le había dicho a Candy que las madres embarazadas eran propensas a tener estallidos emocionales. También le había dicho que era necesario un estado mental calmado y tranquilo para tener un parto sin complicaciones. Cada vez que la madre se trastornaba, debía ser tranquilizada lo más pronto posible. Candy siguió ese dictado ahora. Acarició la mano de su amiga y la sonrió. Intentó comportarse con confianza. ¿Acerca de qué? Todo va a salir bien, Annie Rose. No, Angélica, no te permitirá ayudarme cuando empiece mi parto. Y no quiero que esa mujer esté cerca de mí. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿No has mencionado a otra partera llamada Lisette? ¿Qué pasa con ella? Angélica le enseñó todo lo que sabe, replicó Annie. Creo que tampoco la quiero cerca de mí. Tiene que haber más parteras aquí, dijo Candy. Por el número de cabañas y multitud que pude ver cuando llegamos, supuse que habría más de 500 hombres y mujeres viviendo aquí. Creo que el doble, estimó Annie. No has visto todas las cabañas a lo largo de la parte posterior de la montaña. Solo se cuentan los guerreros, y el número de ellos supera ya los 500. Razón de más para que haya otras parteras aquí, insistió Candy. Annie negó con la cabeza. Angélica dirige las cosas, explicó, y como soy la cuñada del jefe del clan, insistirá en traer al mundo al bebé. Si hay otras parteras, no dirán nada al respecto. No quieren que Angélica se irrite. Comprendo. De pronto Candy se sintió mal. El pánico estaba empezando a apoderarse de ella. Por el amor de Dios, no estaba preparada para enfrentarse sola a esa tarea. Sí, había recogido toda la información acerca de los últimos métodos para el alumbramiento, pero nunca se le había permitido observar un parto real y se sentía completamente incapaz para supervisar el cuidado de su amiga. Porque nada podía resultar nunca sencillo. Candy se había imaginado enjugando la frente de su amiga durante los dolores y también sujetándola la mano y diciendo, bueno, de vez en cuando, mientras una partera con experiencia se ocupaba de las tareas más importantes. Las lágrimas corrían de nuevo por las mejillas de Annie. Candy dejó escapar un pequeño suspiro. Annie, solo estoy segura de una cosa, declaró. Vas a tener este bebé. Estoy aquí para ayudarte y estoy convencida de que entre las dos podremos solucionar cualquier problema. No importa lo imposible que parezca. Aquella forma de hablar tan práctica tranquilizó a Annie Rose. Sí, concordó. ¿Es posible conquistar a Angélica o nos rendimos ante ella? Nos rendimos, contestó Annie. No va a cambiar su manera de ser. Es cruel, Candy. Cada vez que tiene la oportunidad, hace horribles comentarios acerca del dolor que voy a tener que soportar. También le gusta contar historias sobre otros partos difíciles. No debes escucharla, Annie, dijo Candy. Su voz sonaba agitada por la ira. Nunca había escuchado nada tan terrible. Angélica Marlowe realmente parecía ser cruel. Sé lo que estás pensando, Candy, susurró su amiga. Estás tratando de entender a Angélica, ¿no es verdad? Una vez que encuentres una razón para su comportamiento, te vas a proponer cambiarlo. No me va a importar, agregó. No me importa si se convierte en un ángel, pero no se me va a acercar. No estoy tratando de entenderla. Ya sé por qué se comporta de esa manera. Busca el poder. Utiliza el temor y la vulnerabilidad de una mujer para obtener lo que desea. Se alimenta de sus flaquezas. Annabel me dijo que existían mujeres como ella. Nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar su actitud. No te preocupes, no voy a permitir que se te acerque
te lo prometo. Annie asintió. Ya no me siento tan sola, confesó. Cada vez que intento hablar con Archie acerca del parto, se trastorna mucho. Teme por mí y siempre termino consolándole yo a él. Te ama, dijo Candy. Por eso está preocupado. No puedo imaginar por qué me ama. Últimamente he estado muy difícil. Lloro todo el tiempo. No hay nada de malo en ello. Annie sonrió. Candy siempre había sido su abogada. Se sentía muy afortunada de tenerla como amiga. Ya he hablado demasiado de mis problemas. Ahora quiero hablar de los tuyos. ¿Vas a intentar ver a tu padre mientras estés aquí? Candy se encogió de hombros. Se ha vuelto algo complicado. Primero, no me había dado cuenta de lo grandes que son las Highlands, dijo. Y segundo, he escuchado que los Arley están enemistados con los Granchester. ¿Cómo lo descubriste? Candy le explicó acerca de la conversación que había mantenido con la madre de Patty. Annie Rose estaba frunciendo el entrecejo cuando terminó. Lo que te dijo es verdad. Los Arley son nuestros enemigos. Mi padre podría estar muerto. No lo está. ¿Cómo lo sabes? Le pedí a Archie que me contara cómo era el jefe de los Arley, fingiendo solo una leve curiosidad, por supuesto, y me dijo que era un hombre joven, que llevaba gobernando el clan durante años. ¿Qué más te dijo? Nada más, dijo Annie. No quise aguijonearle. Si hubiese insistido más, él me habría preguntado por qué estaba tan interesada por los Arley. Te prometí que nunca le contaría a nadie quién es tu padre, y ya que te hice esa promesa antes de casarme con Archie, no se lo puedo contar. Además, le daría un ataque. Candy, nadie debe saberlo jamás, no mientras estés aquí. Sería peligroso para ti. Terry me protegería. No sabe nada de Arley, sostuvo. No sé qué haría si lo descubriera. Creo que, aún así, me protegería. Pareces estar muy segura. Candy sonrió. Estoy segura, dijo, pero no importa, ¿verdad? Terry nunca lo averiguará. Ni siquiera estoy segura de querer conocer a mi padre. Sin embargo, había esperado verle de lejos. ¿Y qué lograrías con eso? Satisfacer mi curiosidad. Debes hablar con él, insistió Annie Rose. No sabes si desterró a tu madre o no. Necesitas descubrir la verdad. Es indudable que no puedes creer en la historia de tu madre, después de todas las mentiras que te dijeron. Sé con seguridad que nunca fue a Inglaterra a buscarnos, declaró Candy. Instintivamente su mano fue hacia el pecho. El anillo de su padre estaba protegido entre sus senos, colgando de una cadena de oro debajo de su vestido. Debería haber dejado el anillo en casa, pero no había podido hacerlo. No podía entender por qué. Dejó caer la mano de nuevo sobre la mesa. Annie, prométeme que, si no surge alguna manera, vas a dejar correr todo esto, ¿de acuerdo?, exigió Candy. Annie Rose asintió solo para aplacar a su amiga. Se daba cuenta de que era una conversación dolorosa para Candy. Decidió cambiar de tema y comenzar a recordar algunas de sus aventuras en los festivales. En muy poco tiempo, ambas mujeres estaban riendo. Archie pudo escuchar el sonido de la risa de su esposa desde el exterior. Reaccionó con una sonrisa. La amiga ya estaba ayudando. Bradford caminaba junto a Archie. También sonrió. Annie Rose está muy contenta de tener aquí a Candy, comentó. Sí, así es, replicó Archie. Todavía sonreía cuando entró a la cabaña. Esta vez su esposa recordó sus modales. Se puso de pie de inmediato y se dirigió hacia su esposo. Candy también se puso de pie. Cruzó las manos y saludó a los dos guerreros. Brad traía 3 bolsas de candy. Archie llevaba las otras 2. Los hombres dejaron caer el equipaje sobre la cama. «Exactamente, ¿cuánto tiempo piensas quedarte, muchacha?», preguntó Archie. Parecía preocupado. Candy no pudo evitar hacerle una broma. «Pues solo 1 año o 2», contestó.
Archibald trató de no ponerse pálido. Candy rió. «Estaba bromeando», le dijo entonces. «Bradford, debes quedarte a cenar», dijo Annie. «Candy, no bromes así con Archie. Has logrado que el color le abandone el rostro». Ambas mujeres consideraban ese hecho como algo muy divertido. Todavía se estaban riendo cuando Patrick y Alexander aparecieron en el umbral de la puerta, que aún permanecía abierta. Los dos guerreros parecían un poco tímidos. De inmediato, Annie Rose también les invitó a cenar. Archibald parecía estar sorprendido de tener tantas visitas. Candy ayudó a su amiga a terminar con los preparativos de la cena. Annie había cocinado un delicioso guiso y también había horneado gruesas rebanadas de pan negro. Los hombres se apiñaron alrededor de la mesa. Candy y Annie les sirvieron antes de sentarse apretadamente junto a Archibald para comer. Ni la una ni la otra tenían mucho apetito. Hablaron entre sí durante toda la cena. Archibald notó que Patrick miraba con fijeza a Candy en vez de comer, y cuando se dio cuenta de que Alex tampoco había tocado la comida, comprendió la razón de aquella espontánea visita. Ambos estaban prendados de Candy. Archie tuvo que contenerse para no reír. Las damas estaban ajenas a los hombres. Se excusaron de la mesa y se dirigieron hacia la cama. Candy le entregó a su amiga todos los regalos que había preparado y se ruborizó de alegría ante la felicidad de Annie Rose. Todos los presentes menos uno eran para el bebé, pero Candy también le había confeccionado a su amiga un hermoso camisón blanco con rosas azules y rosadas bordadas a lo largo del cuello. Le había llevado todo un mes terminarlo. El trabajo había valido la pena, ya que Annie pensó que el camisón era exquisito. Ya que las mujeres no les estaban prestando atención, los hombres no creyeron necesario ocultar su interés. Las miradas se centraron sobre Candy. Archie notó que cada vez que ella sonreía, los soldados también lo hacían. El interés de Brad fue el que más le sorprendió, ya que por lo general se arreglaba muy bien para mantener sus emociones bajo un fuerte control. «¿De qué te estás riendo?», le preguntó de pronto Brad. «De ti», contestó Archibald. Antes de que Bradford pudiera responder a esa sincera réplica, Candy le habló. «Brad, me olvidé de llevarle los bizcochos dulces a Patricia. Me encargaré de que los reciba», dijo Bradford. Candy hizo un gesto negativo con la cabeza. «Quiero conocerla», explicó. Se puso de pie y se acercó a la mesa. «Tengo unos mensajes que darla de parte de su madre». «Gustosamente te enseñaré el camino», se ofreció Patrick. «Lo haré yo», anunció Alexander con voz mucho más firme. Bradford negó con la cabeza. «Patricia es nuestra cuñada», dijo con irritación, «pero yo soy el hermano mayor, con lo cual yo le enseñaré el camino a Candy». Terry había abierto la puerta y se quedó allí de pie escuchando la conversación. Tenía serias dificultades para creer lo que estaba oyendo y viendo. Sus guerreros se estaban comportando como galanes heridos de amor mientras discutían acerca de quién debía escoltar a Candy. Sin embargo, Candy no tenía ni idea de los verdaderos motivos. Parecía confundida ante toda la atención que estaba recibiendo. Patrick llamó la atención de Terry. Había colocado las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante para lanzar una mirada furiosa a su hermano. «La cabaña de Patricia está cerca de la mía y me dirigí hacia allí. Por lo tanto, me voy a encargar de la tarea de enseñarle el camino a Candy». Entonces Archibald se rió. En ese momento, todos parecieron reparar en Terry al mismo tiempo. La reacción de Candy fue la más delatora, en opinión de Archie. La alegría de su expresión era más que evidente. Terry, en cambio, parecía irritado. Apenas se dignó a mirar a Candy antes de prestarle toda su atención a su hermano. «¿Entiendes ahora mis razones?», Archibald asintió. Candy y Annie intercambiaron una mirada. «¿Qué razones, jefe Terry?», preguntó Annie.
Jefe Terry, repitió Candy antes de que Terry pudiera contestar la pregunta. ¿Por qué no le llamas sencillamente Terry? Annie cruzó las manos sobre el regazo. Porque es nuestro jefe, explicó. Aún así, es como tu hermano, contrarrestó Candy. No deberías ser tan formal con él. Su amiga asintió. Dirigió la mirada hacia Terry y se obligó a sonreír. El guerrero le intimidaba y le costó un gran esfuerzo mirarle directamente a los ojos. El hombre ocupaba toda la entrada. Inclinó la cabeza debajo del saliente de la puerta y, una vez que estuvo completamente dentro, se apoyó contra una esquina de la pared y cruzó los brazos sobre el pecho en una postura de total indiferencia. Terry, comenzó Annie e hizo una mueca ante el temblor de su voz. ¿A qué razones te refieres? Terry se dio cuenta de que su cuñada en realidad le temía. Se quedó bastante asombrado ante aquella revelación. Se obligó a hablar con voz suave, en un esfuerzo por tranquilizar sus temores cuando la contestara. Verás, Annie, Archie me pidió que permitiera que Candy se quedara en la cabaña vacía. Me negué. Tu esposo entiende mis razones. Annie asintió de inmediato. No estaba dispuesta a discutir con su jefe. Además, el arreglo la convenía mucho. Deseaba que Candy se quedara con Archibald y ella. Tus invitados se marchan ya, le dijo Terry a su hermanastro. Alexander, Patrick y Brad salieron inmediatamente en fila de la cabaña. Terry se apartó de su camino y luego volvió a situarse cerca de la puerta. Les había dicho algo a los guerreros cuando pasaron a su lado, pero la voz había sido tan baja que ni Candy ni Annie pudieron escucharlo. En cambio, Archie sí, y su súbita sonrisa indicó que le divertían mucho los comentarios de su hermano. Terry, por favor, ¿puedo hablarte un minuto en privado?, preguntó Candy. No. Candy no se amilanó. Había más de una manera de desollar un pez. ¿Archie? Sí, Candy. Necesito hablar en privado con tu jefe. ¿Podrías arreglarlo, por favor? Archibald tenía el aspecto de estar pensando que Candy había perdido el juicio. Ella se echó el cabello hacia atrás, lanzando un suspiro. Estoy siguiendo la cadena de mando en este lugar. Se supone que yo te lo debo pedir a ti y tú se lo debes pedir a tu jefe. Archie no se atrevía a mirar a Terry. Sabía que su hermano ya estaba irritado. La expresión de sus ojos cuando había visto que Patrick, Alexander y Brad miraban con la boca abierta a Candy era desconocida hasta entonces para él. Si no hubiese sabido que estaba equivocado, habría pensado que en realidad su hermano estaba celoso. Terry, comenzó Archie. No, negó Terry bruscamente. Annie dejó escapar un sonido que era mitad bufido y mitad resuello. Todavía estaba sentada en el borde de la cama. Estiró el brazo para tocar el de Candy. No deberías criticar al jefe Terry, susurró. ¿Por qué no?, susurró a su vez Candy. Porque Kevin dice que Terry es un maldito canalla cuando se enfurece, replicó Annie. Candy se echó a reír. Se volvió para mirar otra vez a Terry y supo de inmediato que había escuchado el comentario de Annie. No obstante, no estaba enfadado. No, el brillo de sus ojos indicaba justamente lo contrario. Archie estaba bastante consternado ante el comentario de su esposa, susurrado en voz alta. Por el amor de Dios, Annie Rose, comenzó Archibald. ¿Qué pasa? Solo era un cumplido que le estaba haciendo a Kevin, replicó ella. Además, se suponía que no deberías escucharlo tú. ¿Quién es Kevin?, preguntó Candy. Es un primo segundo de los hermanos Warner. Increíblemente apuesto, señaló Annie.